Esto trabaja en bucle cerrado igual. ¿Qué quiere decir bucle cerrado? La computadora capta la demanda, el requerimiento del conductor, ejecuta y evalúa, ¿no? Mediante el TPS. ¿Me entienden? Si es que hay necesidad de corregir, vuelve a evaluar. Siempre trabaja en bucle cerrado. ¿Me entienden? Un ejemplo. ¿Qué tal, por ejemplo, el conductor pisa un poquito el pedal? Este le dice, a ver, les doy un ejemplo. Dice abrir 30 grados, ¿no? Entonces la orden de 30 grados sale, ¿ya? La orden de 30 grados sale. Pero ¿qué tal aquí? Solo llega a 29 grados. Un gradito varía, ¿no? Falta un grado. ¿Qué va a hacer? Inmediatamente la computadora a este 30 le va a sumar un hito más, ¿no? Porque como ha visto que es 21, hay que va a salir 30 más 1. Y si ahora ya se ha cumplido, ¿no? Que decir que el sistema sigue trabajando. Siempre trabaja en bucle cerrado. ¿Me entienden? No puede trabajar en bucle abierto. Imposible. Esto siempre trabaja en bucle cerrado. ¿Se está entendiendo, no? Ahora, otro detalle. Escúchenme, muchachos, y eso siempre es bueno que ustedes puedan comprender. El software de la computadora, el que está grabado en el microcontrolador, escúchenme, el que está relacionado al acelerador electrónico tiene prioridad alta. Eso métanselo en su cabeza, tiene prioridad alta. ¿Qué quiere decir prioridad alta? Cualquier pequeña falla, puede ser en los TPS, en el pedal, en el obturador, inmediatamente lo va a poner en modo seguridad. ¿Entienden? Cualquier pequeña falla lo va a poner en modo seguridad. ¿Por qué dirán algunos? O sea, porque en otros sistemas no pasa eso, ¿no? Por ejemplo, en el sensor de flujo de aire o algunos otros, tarda todavía, ¿no?, en grabar. Pero en este tiene prioridad alta. Al primer error, lo pone en modo seguridad. ¿Por qué razón? Es que este sistema está relacionado con la seguridad de los ocupantes del vehículo. A eso me refiero, porque ustedes se darán de cuenta de esto. ¿Quién controla? La apertura de la mariposa. En otras palabras, con eso controlamos las revoluciones del motor, ¿no? Imagínense, a ver, ustedes mismos, ¿qué tal yo estuviera corriendo el vehículo a unos 80 kilómetros por hora, ¿no?, en carretera? La mariposa va a estar con una cierta apertura. Y de repente se me aparece un obstáculo. ¿Qué hago? Inmediatamente dejo de acelerar y posiblemente voy a pisar el pedal de freno, ¿no? ¿Qué debería suceder con este sistema? Lo que estaba abierto, inmediatamente debería cerrarse parcialmente, ¿no?, del todo, para que el vehículo empiece a bajar velocidad, ¿no? Pero ¿qué tal si por algún motivo este obturador se quedara trancado? Sería peligrosísimo, ¿no? Sí. Por más que yo pisara el freno, el motor va a quedarse acelerado a unos 4000 RPM, 3000, no va a querer detener el vehículo. Y tú sabes, para detener un vehículo, ¿qué tienes? Fracciones de segundo. No es que vas a tener 5 o 10 minutos, tienes fracciones de segundo. ¿Qué tal el obstáculo está cerca? Frenas, no ha bajado las RPM, con seguridad te vas a estrellar, ¿no? Es lógico. Y ahí, obviamente, resulta dañado el vehículo y los ocupantes más. Entonces, se darán de cuenta que si este sistema detecta un error, por más pequeño que sea, lo va a poner en modo seguridad. ¿Me entienden? A ver, sin ir lejos, hace unos 2 meses me ha llamado un amigo de La Paz, un ingeniero que tiene su taller en la zona sur, que hace bastante electrónica, programación, de todo. Y me llama y me dice: Walter, te lo quiero mandar una computadora, me dice. Sí, ¿qué problema tiene? Le digo, ¿no? En ocasiones no acelera, me dice. Ay, ay, ay. Un vehículo de alta gama, no me acuerdo si era BMW, Mercedes, algo así, ¿no? En ocasiones no acelera. Ya, bueno, está bien. Pero cuando metes el escáner, cuando deja de acelerar, ¿qué te graba? Le digo. No graba nada, me dice. Nada relacionado al acelerador, no. No es computadora, no, imposible. Si hubiera alguna falla en este sistema, afortunadamente registra un error. O sea, para que se ponga en modo seguridad, tiene que haber una causa, un código de falla. ¿Me entienden? Ya les dije, ¿no? Incluso si falla la parte mecánica, lo graba, ¿no? Lo detecta. ¿Se está entendiendo? ¿Bien? Entonces, en este caso no le grababa. Yo le dije bien claro, yo como trabajo años en computadoras, conozco la parte del software y del hardware, le dije, tiene prioridad ante el acelerador. Tu falla no está en el sistema del acelerador, es algún sistema que no te está dejando acelerar, control de tracción, control de estabilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me dice, desconectarle la computadora del ABS, le dije, ¿no? Esta computadora que les mostré al inicio, ¿no? Sí. Eso desenchufarle, le dije, a ver, anda, corretearlo ahí, ¿no?
Y eso había hecho, lo había desenchufado. Y más que todo, creo que al conducir un cierto rato ya le fallaba. De ahí me llama más tarde. Tenías razón, Walter, ahora ya acelera normal, pues, ya no le ha fallado, ¿no? Claro, estaba prendido el ABS, no trabajaba el velocímetro, pero ya eso es otro cantar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, él se ha cerciorado que la falla no era en el acelerador electrónico. Eso métanselo en su cabeza, changos. El acelerador electrónico, en cuanto a diagnóstico, tiene prioridad alta, por el tema de la seguridad, ¿no?, de los ocupantes del vehículo. ¿Se está entendiendo, no? ¿Bien? Eso tiene que estar bien claro. Bien, ¿qué más? Ahora vamos a hablar un poquito de este puente H, ¿ya? Como verán, el puente H es el que mueve, ¿no?, al motorcito, es el que lo comanda para darle un mayor o menor movimiento, ¿ya? Y si ustedes ven el puente H, en algunos, no lo llevan todos, por ejemplo, mirad, puede tener un relé. Esto, por ejemplo, van a ver en línea asiática. Nissan, Suzuki, Mitsubishi, existe este relé. ¿Qué dice? Relé de control del obturador. Es un relé, nada que ver con la alimentación a la computadora, es un relé que alimenta exclusivamente al puente H. Exclusivamente al puente H. Entonces, como verán, este relé, ¿quién lo controla? El micro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ni bien damos contacto nosotros, la computadora lo que hace es dar tierra, ¿no?, aquí, donde iba masa, por ende el relé cierra y llega voltaje de la batería al puente H. Mientras haya eso, el sistema puede funcionar. ¿Qué pasa si el micro detecta un error? Lo primero que hace es cortar esto. Esta tierra lo corta. Al cortar eso, este relé se abre. Y al abrirse, ya no llega corriente al puente H. Eso garantiza que el sistema deje de operar. O sea, el relé, un cachito va a ver, ¿me entienden? Entonces, esa es la manera de colocarlo en función falla seguridad. Cortar el relé. Por ejemplo, alguna vez a mí me han traído al taller computadora que decían: don Walter, la computadora está mal, me dicen. ¿Por qué? Les decía. La computadora, un ratito nomás al relé sale señal, me decía. Un ratito sale, se corta. ¿Estará mal la compu? No está mal, pues si está activando un cachito y luego lo corta, es porque inicialmente ha energizado, pero ha detectado un error, ¿no? Y bien detecta el error, obviamente lo corta. No está mal la computadora. No está mal. ¿Cuándo estuviera mal? Cuando no bota nada. Das contacto y no bota siempre negativo, en ningún instante, ni por un tiempo corto. En ese caso sí podríamos decir que está mal la computadora, porque aquí hay un pequeño transistor, ¿no? Este transistor alguna vez también lo he visto que lo daña. Pero ahí, ¿qué va a pasar? Tú colocas tu test del osciloscopio o probador lógico, no va a botar negativo, ¿no?, para nada. Entonces ahí ya sabes que la computadora no está mandando señal alta. ¿Se entiende? Otro detalle: cuando se daña este transistor, cuando se daña el relé, no graba relé. ¿Qué graba? Obturador. Eso es lo que alguna vez igual genera confusión, ¿no? ¿Ya? ¿Me entienden? En algún caso he visto que se ha dañado este transistor, o en algún caso he encontrado este relé dañado, ¿no? O sea, está bien la bobina del relé. ¿Qué se daña? La parte mecánica, ¿no?, los contactos del relé. Entonces la computadora activa el relé, pero no llega corriente. Eso no mide la computadora. Como no llega corriente bien, no acciona, ¿no?, bien al motorcito, y la computadora juzga que está mal. Obturador. Te va a grabar como código de falla obturador, ¿no? Y muchos mecánicos que usan el obturador, o cambian el obturador, o sea, ¿me entienden? Hay que saberlo. En varias ocasiones nosotros hemos encontrado el relé dañado. No es que estaba mal, o sea, no es que estaba mal el obturador, lo que te graba obturador. ¿Se está entendiendo? ¿Ya? Sobre todo en algunos, por ejemplo en Nissan es típica falla, ¿no? Esos Nissan que hace rato les decía, los Nissan AD, Sunny, en algunos, ¿qué han hecho? Han cambiado obturador, han cambiado pedal, han cambiado computador, y la falla sigue. La falla sigue. Y a veces, por ejemplo, relé, pero no graba código de fallas relé, porque si grabaría sería puta pichanga, ¿no? Ya no llega buena corriente acá, y si no llega buena corriente, no opera, ¿no?, el obturador. Porque por si acaso, para que el obturador abra rápido, por ejemplo, a ver, ¿qué tal ustedes pisan el pedal rápido?
El obturador también con esa rapidez tiene que abrirse, ¿verdad? ¿Sí o no? Así, con esa rapidez. Entonces, en ese momento, ¿qué tiene que haber? Buena alimentación al puente H, para que esto también mueva rápido al motorcito y el obturador se abra, ¿no? Con esa rapidez. ¿Se entiende? Pero ¿qué tal si no hay buena llegada de corriente aquí? Vas a abrir rápido, eso va a circular menos corriente, el obturador va a abrir pero más lento, ¿no? ¿Cómo se da de cuenta? Con los TPS. ¿Entienden? La computadora evalúa eso, por si acaso. Claro, no te va a grabar que está llegando bajo voltaje al puente H, directamente piensa que el obturador se está trabando, se está trancando, ¿no? Ahí está. Por eso graba obturador con el código de él. Eso a muchos les genera confusión, pues no lo ubican, ¿no? No tiene sentido. ¿Se está entendiendo? ¿Bien? Entonces, son detallitos que creo que tenemos que entenderlo. A ver, acá tenemos un pequeño circuitito eléctrico. Estarán viendo. Fíjense, este relé, este es el número 2, ¿no? Aquí está. Todo el control relay. Como podrán ver, ese relé es controlado por un pequeño transistor. Aquí obviamente le llega la señal del micro. El relé cuando cierra, ¿a quién alimenta? A un circuito integrado que es el puente H. ¿Qué es un puente H? Enseguida les voy a explicar. Es un circuito que está compuesto generalmente por 4 transistores, ¿no? 4 transistores son los que le controlan al motorcito. A ratos le darán positivo o negativo, o a ratos al revés, ¿no? Negativo, positivo. Tiene que invertir, ¿no? La polaridad. De eso se encarga el puente H. Al puente H, ¿quién lo controla? Como hemos visto hace rato, el microcontrolador. ¿Se está entendiendo? ¿No? Bueno, y acá abajo están los 2 sensores TP, ¿no? Los sensores TP. A ver, en este caso, a modo de pregunta, ¿qué tipo de sensor TP será? ¿Hall o potenciómetro? Fíjense su simbología, tiene comparadores. Se supone que es Hall. ¿Un potenciómetro acaso utiliza comparadores? No. Más asociados. Es Hall, ¿no? La simbología misma está clara. ¿Se ve? Esto es el símbolo de un comparador, ¿no? Tiene resistencias, pero es un comparador. El comparador lo que debe hacer es la señal análoga, lo convierte en... A ver, otra consulta que les hago. En este caso, ¿qué tipo de transistores se estará usando dentro del puente H? ¿Bipolares o MOSFETs? MOSFET, ¿no? ¿Ya? Los más antiguos utilizaban bipolares. En la actualidad, la mayoría se utiliza MOSFET, ¿no? Generalmente esto ya está en un circuito integrado. Dentro de un circuito integrado está. Alguna vez también he visto lo siguiente. A ver, escúchenme. Por algún motivo el sistema estaba en modo seguridad. Como estaba en modo seguridad, no ha faltado alguien, como la computadora controlaba, le han tirado tierra directa aquí, ¿no? Al relé. Como el relé se corta, entonces directo a masa, así ya va a llegar. Ha funcionado un cacho más el acelerador y al último ha dejado de acelerar. Hemos destapado la computadora y este integral estaba florecido, ¿no? Totalmente carbonizado. Había alguna excesiva circulación de corriente, le han obligado dándole tierra a alimentar esto y se ha dañado, ¿no? El puente H. Ahí sí computadora más sola, ¿no? No hagan eso. ¿Se está entendiendo? ¿No? Si la computadora la ha cortado es porque algo está en peligro, ¿no? Entonces no puedes tú ahí obligarlo a energizarse, ¿no? Por si acaso, porque he visto eso también, ¿no? Un chispalín no ha hecho eso, ¿no? Ya, a ver, veamos cómo trabaja un puente H. El puente H, creo que la mejor manera de explicarlo es con transistores bipolares, ¿ya? Aquí estarán viendo un circuito, aquí está el motorcito, ¿ya? Como podrán ver. Y bueno, interiormente tiene 4 transistores, como les decía, ¿no? A ver, este transistor es, como podrán ver, PNP. Este es un NPN. Este igual PNP, este es un NP, ¿no? En este caso, este transistor está en ON, este está en OFF, este está en OFF y este está en ON.
Un ejemplo, ¿cómo podríamos mover el obturador, dice, hacia la posición cerrada? Este ejemplo está mostrando para cerrar, ¿no? Para hacer que el obturador se mueva a la posición de cerrar. En ese caso, si ustedes verán, escúchenme, la computadora había sabido activar solo dos transistores, un PNP y un NP, y los otros los deja en off, ¿no? Un detalle, los colectores de los dos transistores están unidos, ¿no? El colector del PNP con el colector del NPN están unidos y eso va al terminal del motorcito. Por el otro lado igual, mira, sus colectores del PNP y del NPN están unidos y va al otro terminal del motorcito. Sus emisores, su emisor, como verán, del PNP está directamente a la batería. ¿Están viendo, no? Y el emisor del NPN a más. Así siempre viene, ¿ya? ¿Se entiende? Estos son transistores complementarios, ¿no? Un NPN con un PNP, ¿no? Como marido y mujer, digamos. ¿Se entiende? ¿No? Complementarios. Entonces, para que, por ejemplo, yo quiero darle a este positivo y a este negativo. Dándole esa polaridad, el obturador se va a mover hacia la posición cerrada. ¿Qué hace la computadora? Energiza uno de estos, el positivo entra por el emisor, como ve que está en on, sale por el colector, no puede ir a tierra porque está abierto, se dan cuenta. Entonces directamente el positivo va a ir a uno de los terminales del motor. En el otro se ha energizado el NPN, por ende, esta corriente es directamente derivada a base. El que da positivo está abierto, ¿no? Está cortado. Entonces ahí tenemos una polaridad, vamos a hacer que el motorcito se mueva. Ahora escúchenme, si yo le doy positivo aquí y negativo aquí, el motorcito ese ratito se va a ir a la posición totalmente cerrada, ¿sí o no? Se va a cerrar por completo. Pero en el auto acá nosotros necesitamos eso, no. A ratos podemos necesitar que se cierre parcialmente, que se abra parcialmente, o sea, necesitamos, ¿no? Distintos rangos. Por ende, ¿qué hay que hacer? Hay que regular lo que se llama la circulación de corriente. La computadora tiene que regular la circulación de corriente. ¿Cómo se regula? Se utiliza la técnica de modulación de ancho de pulsos. Modulación de ancho de pulsos. Esa técnica. ¿Me entienden? La computadora tiene que modular. ¿Cómo se modula? Primero hay que hacerlo pulsante. ¿Y qué cosa regulas? El ciclo de trabajo. ¿Se entiende? Regula el ciclo de trabajo. Entonces, el ciclo de trabajo, dependiendo a cuán rápido quieres mover el motorcito, va a ir variando el ciclo de trabajo. Cuando ustedes prueben, por ejemplo, van a ver, aceleren lentamente, van a ver que el ciclo de trabajo es pequeñito. Pero a ver, háganle una acelerada de golpe, van a ver que el ciclo de trabajo se eleva, ¿no? En mayor y mayor. Porque se supone que cuando aceleras rápido, necesitas hacer circular, ¿no? Más corriente por el motorcito. No es lo mismo acelerar poco a poco. ¿Se está entendiendo? ¿Ya? Entonces, de esta manera trabaja, por ejemplo, en este caso para cerrar. Si fuera para abrir, ¿qué cambia? La activación de los transistores, ¿no? No es otra cosa. Si ustedes se fijarán, hace rato estaba este en on, ¿no? Ahora es otro. A este ya le damos negativo y al otro lado se invierte, ¿no? La prueba. Aquí dice para abrir. Open. Para abrir, ¿no? ¿Qué ha hecho la computadora? Los otros transistores ahora lo ha activado, invierte la polaridad. ¿Y cómo regulamos la corriente? Como siempre, variación de ciclo de trabajo. ¿Se está entendiendo? Este circuito, ¿cómo había sido? Escúchenme, le da negativo constante y el positivo es pulsante. Así es, ¿no? Este ejemplo que estamos viendo. ¿Están entendiendo, no? Porque el negativo, este está en on, ¿no? Está en on constante. Este, en cambio, está en on, pero pulsante, ¿no? Así es. Entonces, escúchenme. Muchos modelos trabajan de esta manera, negativo constante y el que es pulsante es el positivo. ¿Puede haber al revés? Hay al revés, hay al revés. En otros, el que es positivo es constante y el que más bien va a ser pulsante va a ser el negativo. Hay al revés. ¿Se entiende? ¿Bien? Los Toyotas, por ejemplo, son al revés. ¿Ya? Suzuki es al revés, se van invirtiendo, ¿no? Entonces, en algunos es el positivo pulsante, o perdón, el positivo constante, el negativo pulsante. En otros, al revés. Pero se sigue utilizando la misma técnica, ¿no? Modulación de ancho de pulso. ¿Se está entendiendo? ¿Cómo yo me doy de cuenta? Fácil, ¿no? Lo arranco el motor, pincho a uno de ellos. Si uno de ellos ves que hay 12 constante y el otro pulsante, entonces, ¿cómo dices?
hay positivo constante y el negativo es el Pulsante. ¿Qué tal yo pincho? En uno de ellos hay 0 y en el otro pulsante. Al revés, ¿no? Al revés. El 0 es negativo constante y el que es pulsante es el positivo. Pues, Puede haber así al revés, no se preocupe. ¿Se entiende? Cualquiera de los dos utilizan los fabricantes. Por ejemplo, los que dicten acelerador electrónico tendrán que mostrar aquello, ¿no? ¿Se está entendiendo, no, jóvenes? sí. Ahora, por ejemplo, este es un cuadro de Toyota. Escúcheme. En Toyota, estos dos terminales vienen juntos y aquícitos hay un transistor. ¿Ya? Así. Al revés. Así es. ¿Ya? En Toyota, por ejemplo, viene así. Y esto va afuera, esto va como un fusible. Este es el terminal más BM. Este es un fusible, si no me equivoco, de 15 o de 20 amperios. Fusible ETCS, con ese nombre. ¿Ya? En este caso, este cable va directo a la batería. En los Toyotas, pues, directo va a la batería. Terminal más BM. Por si acaso no es la alimentación del eco, esta es la alimentación ¿para quién? Para el puente H. ¿Ya? Aquí adentro hay un transistor. Este transistor está en vez del relé, ¿no? Que utilizaban los otros. Hace rato les mostré, ¿no? El relé. En este caso Toyota, por ejemplo, no usa relé. No usa relé. En vez del relé está este transistor que cumple la misma función, pero eso está dentro de la computadora. Entonces, por ejemplo, la computadora lo que hace es, este transistor lo pone en on. Los 12 voltios pasan y llega a alimentar a los transistores que controlan al puente H. Si detecta una falla, ¿qué hace la computadora? A este transistor lo pone en off. Entonces los 12 voltios ya no llegan, ¿no? Al puente H. El auto ya no acelera. ¿Se entiende? ¿Qué hay que tener cuidado? Igual, cuidado si quieren. Alguna vez al taller nos han traído autos donde grababa obturador. ¿Qué estaba mal? Por ejemplo, este bichito, ¿no? Fusible. Fusible. No graba fusible, chance, porque el auto funciona. ¿Pero qué graba? Obturador. La computadora activa el transistor, pero como no puede mover el obturador, piensa que está mal el obturador. Por eso graba obturador, ¿no? Y los cuates buscan obturador, que esto, que lo otro, limpian, cierran terminales. No van a encontrar nunca la falla. En realidad lo que falta es la alimentación al puente. ¿Se entiende? Entonces algunos tienen un terminal exclusivo de alimentación para el puente H, como es el Toyota, o los que usan relé, ¿no? Estos que usan relé. En este caso, lo que tendrán que chequear es el circuito del relé. Pero no todos tienen eso. Por ejemplo, BMW, Mercedes, Land Rover, no hay ni relé, ni ese transistor, ¿no? En otras palabras, la misma alimentación de la compu que se usa, ¿no? Para alimentar, ese mismo se usa para el puente H. Bueno, es otra manera, pero a todas hay que adaptarse, ¿no? Todas las unidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Consultas? ¿Dudas? Bien, para concluir, ya estamos terminando. Como verán, he sido lo más explícito, espero que me hayan captado, porque en los manuales han de ver, no vienen esos detalles, ¿no? Los manuales indican TPS, pedal, que eso es pichanga, que cualquiera se ubica. Pero hay que saber los pequeños detalles, ¿no? Ahí están las claves de los aceleradores electrónicos. Alguna vez va a suceder que, como en este caso, bueno, este no está mucho, pero es normal que se vaya formando carbonilla, ¿no? Por acá más o menos en el obturador, por acá, se puede ir formando un poco de carbonilla. Eso es normal con el tiempo de uso, ¿ya? Y sobre todo siempre se les va a formar en la parte de atrás, no tanto aquí en la parte frontal. Ustedes van a ver muchas veces, ¿no? Por adelante ves el obturador, está limpio. Pero cuidado si gileen igual, ¿no? Ah, está bien, dices, no. Lo que tienen que fijarse es atrás. ¿Qué habría que hacer? Con el motor apagado, ¿sí? Puedes tú abrir el obturador y obviamente chequear la carbonilla, ¿no? Eso es normal. Alguno, cuidado, diga, pero profe, si lo movemos se va a descalibrar. Como ahorita, entonces ustedes lo que han manualado ya se hubiera jodido. No se hace nada el obturador. Está diseñado para eso, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ya? No se descalibra. No se descalibra. Otra cosa sería que con motor funcionando,
tú aquí vuelves, ahí sí, ¿no? Ya, obviamente, no puedes tú tocar el obturador si el motor está... O sea, si la computadora está mandando corriente al motorcito, tú sobre eso no puedes pulgarlo con tu mano o empujar con algo, ¿no? Ahí sí lo vas a poner en modo Seguridad. ¿se está entendiendo? No se tiene que hacer eso sí. ¿Ya? Esta carbonilla se va a ir formando, pero no es de la noche a la mañana, eso es un proceso, ¿no? que toma buen tiempo. Es normal que se vaya formando, al principio se forma una capita bien finita, luego un poquito más, y con el tiempo va subiendo, ¿no? De grosor. ¿En qué dificultaría más que todo esa carbonilla? ¿En ralentí o cuando aceleramos? ¿En ralentí? Obvio, en ralentí, porque acelerando se supone que el obturador se abre más y no tendría incidencia alguna, ¿no? Pero sí es ralentí. ¿Por qué es ralentí? Porque todos se darán de cuenta de la posición que ustedes ven, eso no es ralentí, ¿no? Un poquito más cerradito es, ¿no? Ralentí. ¿Entienden? Poquito aire tiene que estar pasando y ahí es donde el motor trata de mantener, ¿no? Su ralentí. Ahora, esta carbonilla, ¿qué va a ocasionar? El ralentí. Va a restringir, ¿no? El flujo de aire. ¿Y qué tiene que hacer la computadora? Cuando se forme carbonilla, la computadora va a tener que abrir un poquito más, ¿no? El obturador, que sea un medio grado, un grado más va a abrir. ¿Para qué? Para que el motor mantenga, ¿no? Su ralentí. Entonces, ese medio grado, un grado, se guarda en la memoria RAM. Eso se llama aprendizaje. La computadora aprende. Por ejemplo, dice, cuando le coloco al obturador 3 grados, el motor funciona ya en ralentí. Ah, esos 3 grados, ¿dónde se guarda? En la memoria. Va actualizándose. ¿Me entienden? Por eso es que mucha gente, cuando encuentra el obturador, lo limpia, puta, lo prende y se queda acelerado. Puta, no debía limpiarlo, dice, no se arrepiente. ¿Cuántos escuchas? Puta, ya que no le voy bien, solo está bien, ¿no? Se queda acelerado. ¿Por qué se queda acelerado? Porque obviamente esto está guardado en la memoria RAM. Ahora, como ya lo has liberado, ya hay mayor flujo de aire. Con lo que está guardado más en la RAM, esto ya eleva más, ¿no? La velocidad de ralentí. Entonces, ¿qué implica? Hay que borrar la memoria RAM. Hay que reposicionarla en la posición C. ¿Cómo se hace ese procedimiento? ¿Ya? ¿Cómo se hace ese procedimiento? En algunos modelos es bien simple. Solamente es apagar el motor, desconectar la batería, que sea unos 2-3 minutos, con eso la RAM se borra, siempre y cuando la RAM sea volátil, ¿no? Entonces desconecta la batería, todo lo que está en la RAM se borra, ¿no? Vuelves a conectar la batería, como ya tu obturador está limpio, lo único que tienen que hacer, escúchenme, primero es dar contacto, ¡tac! Y van a escuchar en el obturador un ruidito, ¿no? Así, ¿por qué? Porque la computadora, como ha borrado los datos de la RAM, como se ha perdido, lo primero que va a hacer el micro es tratar de buscar el punto cero, ¿no? El paso cero se llama. ¿Qué es el paso cero? Con obturador totalmente cerrado, ¿cuánto es el voltaje, ¿no? Del TPS? Eso va a buscar. Y eso lo guarda en la memoria RAM. Y a partir de eso ya le va a dar 2, 3, 4 grados de apertura, ¿no? ¿Me entienden? Entonces implica borrar la memoria RAM. Y bueno, le das contacto, esperas unos 10, 15 segundos y luego lo prendes el auto. ¿Qué hay que hacer una vez que prendes el auto? Hay que dejarlo que funcione, no lo acelere. En algunos, por ejemplo, los Toyotas, desconectas la batería, ¿no? Haces el procedimiento. Lo vas a conectar, le das contacto, suena el obturador, lo enciendes. Al principio puede que un poquito incluso áspero se ponga su ralentí, ¿no? Medio que se quiere apagar así. A veces también suave, más funciona, pero no se quiere apagar. ¿Qué hay que hacer? Déjenlo, no lo aceleren. Van a ir que va funcionando el motor 10 minutos, unos 15 minutos y solito se va volviendo más suave, ¿no? Después de unos minutos ya las RPMs están en su rango correcto, ahí ya puedes acelerar, soltar y manejar. Ya la computadora ha terminado de aprender. ¿Se entiende? ¿Ya? Y en otras marcas, lamentablemente no es una simple desconexión de la batería, sí o sí con la descarga. No hay otra manera. Por ejemplo, Nissan, así desconectas la batería un día, vamos a poner, va a seguir el problema, ¿no? En ese caso, pues, con equipo. El equipo se hace el procedimiento, no en todas las marcas es iguales. Por ejemplo, en Nissan tiene que estar el motor caliente, los accesorios desactivados, y ahí con equipo tiene una función para realizar el procedimiento de ajuste de la velocidad de la lectura. En otras marcas como Citroën, Peugeot, te hacen hacer solo con contacto. Se mete el escáner y te dice, ¿no? Primero solo dele contacto, manténgalo sin pisar el pedal, pise a fondo, dice, sosténgalo ahí, te dice, ¿no?
suéltelo, ahora se te va guiando el equipo, no tiene un procedimiento. Bueno, afortunadamente los escáneres de ahora ya tienen un menú que te va guiando, ¿no?, en el procedimiento del ajuste de radiante. Una marca u otra, eso puede variar ligeramente. Pero ojo, para hacer un ajuste tiene que estar bien todos los componentes del acelerador, todos tienen que estar bien. ¿Se entiende? No tiene que haber fallas. En algunos incluso te pide que caliente el motor, por lo menos a 70, 80 grados. Así. No calienta a esa temperatura, no completa la calibración. Te va indicando, ¿no?, tiene que estar a esta temperatura. En algunos te pide, por ejemplo, que esté bien el sensor de presión de la dirección, tiene que estar apagado las luces, la caja en neutro, ¿sí? Te va pidiendo ciertas condiciones. No haces eso, pero no cumple esas condiciones, no va a realizar el ajuste. ¿Me entienden? Había alguna vez, me han traído Nissan así, ¿no? La habían intentado calibrar los mecánicos. No calibra con mi equipo, no aguanta, tu equipo debe ser mejor. A ver, calibrámelo. Cuando vemos, por ejemplo, el sensor de presión de la dirección, siempre lo dañan. Mucha ahora solo cambiar, o sea, el sensor está roto, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos nosotros? Agarramos un potenciómetro y le simulamos, ¿no?, la señal del sensor, un cachito de sus cablecitos. Y listo, completamos. Una vez que completamos, lo volvemos a sacar, lo simulamos, ya no necesitamos eso. ¿Me entienden? Es utilizar lógica de iniciativa, no es otra cosa. ¿Bien? Bueno, hasta esta parte habríamos visto lo que es aceleradores electrónicos. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, antes. En el caso de algunos de los pedales que manejan potenciómetros, y a veces manejan dos switches como tipo, o sea, dos switches manejan. Algunos han venido eso, ¿no? Algunos. ¿Eso es para algún tipo de caja especial? No, alguno que otro. Sobre todo he visto en Chevrolet, ¿no? El sensor del pedal, ¿cuántos cables tiene que tener? 6, ¿no? 6. Algunos van a encontrar con 8 en Chevrolet. ¿Ya? Esos otros dos terminales son un interruptor más adicional que viene. Es como el de los TPS antiguos, ¿no? Han visto, tenía un switch, ¿no?, que indicaba cerrado. Igualito, tiene un sensor adicional más para identificar que no estás pisando el pedal o estás pisando el pedal, ¿no? No es otra cosa. ¿Entienden? Después no cambia. Bien, esperemos que me hayan captado. A ver, ¿qué hora tenemos? Yo traje algunas piezas para chequear, pero no creo que podamos alcanzarlo, la verdad, ya es 12:15. Entonces lo que vamos a tener que es chequearlo en el Suzuki así armado, por lo menos hoy día les mostraré cómo diagnosticarlo. Y la siguiente clase vamos a tener que armar, porque ¿qué tenemos que hacer? Yo he traído una computadora, he traído un obturador y un pedal. ¿Qué hay que hacer? Con su relato, ¿no? Entonces hay que armar, ¿no? Hay que cablear todito. Y de paso ahí, uno, vamos a aprender cómo trabaja un sistema de acelerador electrónico, y segundo, incluso cómo aprobar en banco, ¿no? De paso. Porque alguna vez también tiene que llegarse a ese extremo, como el que les he dado ese ejemplo, ¿no?, del que nos ha pasado la anterior semana. He tenido que probarlo en banco y en banco daba bien, pero en el auto presentaba problemas. Entonces, incluso hasta probar en banco tenemos que saberlo, ¿no? No es otra cosa. ¿Bien? Entonces, bueno, como ya todos saben leer diagramas, esas cosas, no creo que haya mayor inconveniente, ¿no? ¿Bien?